Mi nombre es Elpido Neira y hago parte de la promoción del Instituto Bíblico del año 1985 y estoy aquí junto a mi bella esposa, con quien hemos compartido vida y ministerio por 38 años. Mi nombre es Bárbara Álvarez y también soy de la promoción de 1984. Bueno, nos conocimos de una manera muy especial, diría yo. Yo llegué a estudiar acá al instituto en el año 1982 y mi esposa llegó en el año 1983 y nos conocimos un 20 de enero del año 83. Recuerdo que estaba yo en la casa de los varones, ella llegó con una hermana y ahí nos distinguimos, nos saludamos y esa fue la primera vez que intercambiamos palabras. En ese enero mi papá me trajo una semana antes para conocer el instituto, para ir como conociendo la institución donde iba a estudiar. Y, y una hermana pues me llevó para conocer las instalaciones y en eso pues papi estaba trabajando esa tarde y tuvimos como esa primera entrevista, digamos así, de conocernos. Fuimos compañeros también, mesecitos después fuimos compañeros de algunas materias y fuimos haciendo la amistad como compañeros en el instituto. Y al año siguiente de estar estudiando, pues entablamos una relación de amistad especial, donde comenzamos a orar al Señor y nos hicimos novios y al salir del instituto, pues nos casamos. Yo doy gracias al Señor porque ese fue como el punto de partida para algo muy especial que el Señor tenía para mí y doy gracias a Dios por ese 20 de enero que pude conocer a la que hoy es mi esposa y la madre de mis 3 hijos y la abuela de 7 hermosos nietos. Bueno, Dios me llamó como a cada uno de una manera especial, de una manera muy particular, repito, como sucede con todos. Yo pues tengo que empezar diciendo que nací en una vereda hermosa llamada La Labranza. Ahí Dios usó a una mujer, sierva de Él, llamada Yolanda Ujueta, que fue la primera que nos llevó el mensaje del Evangelio, juntamente con algunos otros hermanos de la Iglesia Alianza Central acá de Ocaña. Y bueno, el Señor tuvo misericordia de mí, me salvó, empecé a dar los primeros pasos en la vida cristiana y recuerdo que en alguna ocasión ella me dijo, ¿le gustaría ir a estudiar al Instituto Bíblico? Y para mí pues bueno, yo ignoraba y le dije, bueno, pues yo no sabía ni qué era el instituto, ni tampoco había tenido pues ilustración alguna sobre qué era venir al instituto. Yo le dije que sí, y sí, pues si es para aprender de la palabra de Dios, yo voy. Bueno, eso fue en alguna ocasión entre semana, en un culto que había allá en la vereda. Y un domingo que vine al culto dominical acá a la Iglesia Central en Ocaña, el pastor Guzmán García en ese entonces, me dijo que si me gustaría venir al instituto a estudiar. Y yo pues le dije que sí. La situación era que pues había dificultades porque yo no había hecho la primaria en esa época y venir a estudiar aquí pues toda la vida ha sido exigente el estudio en el Instituto Bíblico y en esa época más porque no había las herramientas tecnológicas que hay hoy día. Y bueno, de todas maneras me enviaron al Instituto Bíblico en el año 1982 llegué a estudiar acá y al llegar al Instituto Bíblico, bueno, tengo que decir que fue a los 8 meses. En esos 8 meses de conocer al Señor y de empezar a tomar la palabra, de hecho tengo que decir que empecé a estudiar la Biblia antes de ser creyente, leyéndole la Biblia a mi mamá, que se convirtió primero que yo y bueno, enseñándole pues algunas cosas que
de las que yo podía entender porque no era creyente, pero por lo menos a ubicar los capítulos de la Biblia, los versículos. Y llegué aquí con poquito tiempo de convertido, pero con alguna ilustración sobre la Biblia. Y entonces, al llegar al instituto, ya tuve la bendición de interactuar con los profesores, primero que todo con estudiantes, y empezó el Señor a mostrarme lo que es la obra, lo que es el ministerio pastoral. Y entonces yo creo que en los primeros meses de estudiante pude entender muchas cosas de la bendición del ministerio y tal vez empecé a predicar enseguida. Llegué aquí al instituto y a los meses ya estaba predicando en algunas iglesias y ahí pues el Señor me usó, me enseñó y creo que es el punto de partida para lo que yo pudiera llamar el llamamiento que el Señor me hizo al ministerio pastoral. Bueno, el paso por el instituto es muy agradable. Bueno, llegar, el caso mío, vine de Cúcuta y en esa época era como muy lejos, era como muy distante. Para el instituto era lejos de Cúcuta, de Ocaña. Y venir de un sitio bien retirado donde queda mamá, papá, mis hermanos, y llegar aquí al instituto y encontrar una familia, un segundo hogar y unos profesores llenos de mucho amor que lo reciben a uno con tanto cariño, lo aconsejan, le dan las recomendaciones, están pendientes si uno se enferma. Entonces eso es gratificante y eso es como el recuerdo, un recuerdo muy grato. Yo recuerdo lo mismo que decía mi esposa, el cariño de los profesores. Aquí el Señor usó al hermano Santos, Millán, a misioneras como Graciela Lund, como Marlene Beck y otros, el hermano Elaín, que alcanzó a darnos algunas materias antes de salir. El Señor los usó en gran manera para ayudarme en el desarrollo de la vida cristiana, como dije anteriormente, y en lo académico, porque yo llegué aquí validé la primaria, aquí empecé a estudiar el bachillerato y el instituto pues fue para mí una bendición que yo llamo indescriptible y por eso amo esta institución profundamente. Bueno, yo tengo dos materias, yo quiero hablar de dos materias favoritas. La primera fue y ha sido Hogar Cristiano. Ahí el Señor me enseñó cosas maravillosas y voy a decir algo aquí, tal vez que no lo he dicho mucho, pero estudiando Hogar Cristiano aprendí a ser hijo, primero que todo. Recién llegado, después de recibir algunas clases de Hogar Cristiano, fui a mi casa y tuve que pedirle perdón a mis padres por no haberles dado por no haber sido el mejor hijo en el tiempo que no era creyente, porque yo conocí la palabra, pues ya había pasado la adolescencia, a los 22 años. Entonces esa materia para mí fue fundamental. Y la segunda, español. Yo como llegué tan escaso de conocimientos académicos, porque repito, no había hecho la primaria aún, cogí a pecho esa materia y estudié y me sirvió muchísimo para el estudio de las otras materias acá en el Instituto Bíblico. Bueno, yo también tengo dos materias. Para mí, las teologías, eso fue unas materias que yo disfruté mucho. Para aprender a conocer a Dios, cómo Dios obra, quién es Él para mí, y fue algo que yo disfruté mucho. Y también una materia que me gocé mucho con ella es audiovisuales, cómo ilustrar las lecciones, cómo ilustrar una enseñanza. Como a mí me gustan tanto las manualidades, pues para mí era muy divertido ilustrar enseñanzas. Entonces, esas me las disfruté muchísimo. En esa época, cuando hablamos de audiovisuales hoy día, pues estamos en un contexto que para los jóvenes hoy día es desconocido, porque en esa época todo era con tijerita, se hacían
Las maquetas. Las maqueticas, se recortaban figuras, había un elemento que era la última tecnología llamado franelógrafo, entonces es lo que se usaba en esa época para ilustrar las enseñanzas. De hecho, nosotros tenemos una anécdota que estudiamos juntos una materia que era el libro de Santiago, y entonces en el libro de Santiago pues había que entregar los bosquejos de todo el libro y las ilustraciones, bueno, recortes, lo que uno quisiera ilustrar. Ilustrar las lecciones. Y entonces yo recuerdo que el profesor era un hermano misionero llamado Ambrosio Power, y le pedimos permiso para trabajar en equipo, y entonces ya éramos amigos especiales. Entonces mi señora hizo el trabajo de ilustrar y yo hice todo lo que fue los bosquejos. En esa época era de 1 a 10 y nos dio 10 y colocó abajo: felicitaciones, Bárbara. Bueno, yo creo por la palabra de Dios que el ministerio pastoral, ministerial, bueno, lo que nosotros llamamos servicio al Señor es evidente, es decir, Dios nos llama y ese llamamiento es evidente. Y ahí yo hablo de las dos evidencias que a la luz de la Biblia son, bueno, no se puede contradecir este concepto. Uno es el llamamiento o la evidencia interna del llamamiento de Dios. Es decir, que Dios pone un sentir, Dios pone el peso por su obra y eso lo puso en mí, eso lo puso en mí. El peso de la responsabilidad de servir al Señor lo pude comprobar cuando salí a las comisiones, porque, bueno, yo veía la necesidad de visitar, de predicar, de discipular, de entrenar gente desde que estaba aquí en el instituto, obviamente en la medida de las posibilidades, con muchas limitaciones por el conocimiento y por el tiempo también. Entonces esa fue esa evidencia. Y la segunda es la evidencia externa, es decir, que Dios confirme el llamamiento a través de otros líderes, a través del testimonio de la iglesia, y entonces yo creo que para mí eso fue fundamental. El aprecio de los hermanos, el respaldo de los pastores, incluso para estar aquí, pues en esa época era siempre difícil la parte económica, como lo es hoy, y Dios proveyó y Dios nos sacó adelante. Entonces creo que pues así el Señor confirmó ese llamamiento en mí. Hemos visto durante estos 38 años, pues hemos visto la mano del Señor de manera maravillosa, obrando en nuestras vidas y en nuestro hogar, en nuestros hijos. Pero también ha habido cosas difíciles. Yo considero que lo más difícil ha sido como las enfermedades de mi esposo. Él tuvo varias etapas en que estuvo muy enfermo. Primero estuvimos en Tibú y pudimos experimentar 4 paludismos en 2 años. Y el Señor pues nos sacó, lo fortaleció, y años después él sufrió un dengue muy fuerte y pues también el Señor lo levantó y lo sacó de esa enfermedad. Y ya el año pasado pues sufrió el infarto. Y el Señor, vea, lo tiene sirviendo al Señor y él dice que él está sufriendo es como las enfermedades del gato, ¿no? Y eso que se le quedó el COVID. Ay, estuvo también el COVID, también fue muy fuerte, pero el Señor lo ha fortalecido, le ha dado las fuerzas, le ha recuperado de la salud. Y el Señor me ha dado también las energías a mí para estar al frente y para estar con Él, acompañándolo y siendo como la enfermera de cabecera ahí con Él. Entonces, gracias al Señor por eso. Bueno, una es tal vez de las, bueno, hay muchas cosas, pero vamos a mencionar algunas que son como estructurales, ¿no? Fue el trabajo de acoplarnos como esposos y a la vez comenzar el ministerio en esa misma época. Es decir, nosotros tuvimos que, bueno, yo salí a trabajar a la iglesia que está en Tibú. Llegué, recuerdo, un 8 de diciembre de 1984 a trabajar allá y trabajamos, bueno, empecé el trabajo en el
el año 85 y el 20 de abril nos casamos, es decir que teníamos apenas unos meses, y entonces siempre esa parte es difícil, acoplarse como esposos y acoplarse también, empezar lo que es el ministerio, y eso por un lado. Y esto sí es lo que yo entiendo y creo y le aconsejo a la gente. La dificultad más grande en el ministerio es tratar con nosotros mismos. Lo más gratificante, tal vez específicamente hablando del Instituto Bíblico, es, yo creo que lo dije hace un momento, de encontrar esos profesores que fueron de gran bendición para mi vida. Yo quiero pues resaltar especialmente los consejos del hermano Santos Millán, que ya partió para estar con el Señor, y la señorita Marlene, que fue una especie de mamá aquí para mí. Ella me tuvo paciencia, ella me motivó, me ayudó, me enseñó hasta el tema que hablamos de la primaria. Con las materias tuvo paciencia, sacaba tiempo extra para ayudarme, para enseñarme, y yo pues tengo esa gratitud por el Instituto Bíblico, como dije, tanto que al salir de aquí pues nosotros motivamos mucho a nuestros hijos, y tengo que decirlo aquí que nosotros somos 5 miembros de la familia y los 5 somos egresados del Instituto Bíblico. Eso es tal vez de lo más gratificante, el amor de los profesores y por supuesto también los compañeros de estudio, que fueron de gran bendición para mi vida. El instituto es un segundo hogar. Lo disfruté, yo lo disfruté en esa época. Como dije anteriormente, poder encontrar a profesores con tanto amor, con tanto cariño, sentir como la presencia de mamá, de papá, de hermanos en la familia del Ivo, en la familia del instituto, en los profesores, los compañeros. Para mí fue una bendición muy grande y lo amo y lo considero como un segundo hogar. Indudablemente. Yo he dicho que no hay mejor época que la que un estudiante, un creyente vive aquí en el Instituto Bíblico. ¿Por qué? Porque el Instituto Bíblico, como dice mi esposa, es un hogar donde aprendemos primero que todo de la palabra de Dios. Es un instituto donde se enseña la Biblia, que es lo que es al fin de cuentas la razón de ser de lo que venimos a aprender aquí, la palabra, se enseña la palabra. El Instituto Bíblico también es una bendición en la medida en que podemos interactuar, porque pues es un internado, porque aquí compartimos con los profesores, se comparte con los compañeros de estudio las penas, las alegrías, y todo eso hace que no solamente el estudiante reciba o recoja la instrucción bíblica, sino que también la experiencia pastoral se empieza aquí interactuando con compañeros, unos difíciles de soportar, otros que nos soportan, y aquí pues empieza la carrera del verdadero pastorado. Bueno, yo quiero pues terminar, mi esposa y yo queremos terminar diciendo gracias a Dios por el Instituto Bíblico. Gracias a Dios por los diferentes hermanos que han pasado por este lugar, tanto profesores como estudiantes, y que Dios nos siga bendiciendo y que siga enviando hombres y mujeres a este lugar para prepararse, así como lo hizo con nosotros. Que Dios los bendiga rica y abundantemente.